welcome Ellen, and she will be introducing the rest of the panel. Hello, everyone. Pleasure and an honor to be here and to convene this panel. I'm going to keep my remarks quite short so that we can highlight the views of my colleagues here. I do think it's especially appropriate when introducing a panel of visitors to Russia that we're following the genocide panel. This genocide occurs largely under regimes that don't tolerate free speech or free association and rely especially on distortion of truth. And these groups in the panel will be able to discuss their experiences in resisting repression and telling them. We have 5 participants, and we're planning generally to go from my left to my right, however, with one exception. But let me just briefly introduce them. Most of them do have their bios already, so I don't want to take up too much time with that. But we will begin with Mr. Jose Gabriel Ramon Castillo, a Cuban who will discuss his extensive human rights background in that country. Then we will turn to Gonzalo Julio Santome, a Venezuelan, who will continue. Then Marlon Arqueo, followed by Mr. Lei Ibrahim, and finally by Soy Og from Burma. As I said, I will keep my remarks to the minimum, and I look forward to hearing from Mr. Allen. Ante todo, quiero dar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que esté aquí en esta cumbre. Y estando en esta cumbre, creo que está el movimiento disidente que hay dentro de Cuba y los 200 y tantos prisioneros políticos y de conciencia que están en las cárceles cubanas, sufriendo a consecuencia de la persecución, del hostigamiento, de la intolerancia que hay en mi país, donde se encarcelan a las personas por pensar o por decir lo que sienten. Yo preparé, viendo las características de este evento, preparé mi intervención y me voy a referir concretamente a la parte que yo viví como disidente dentro de Cuba, a mi experiencia personal de lucha contra la dictadura castrista, que creo que puede servir de ejemplo para un poco visualizar lo que pasa dentro de Cuba, cuál es la vida de un disidente allí, donde no hay tolerancia, donde se persigue, donde se encarcela. Por eso que voy a empezar más o menos haciendo una historia de cómo me convertí en disidente y de cómo estoy hoy aquí, en este lugar, hablando por los tantos disidentes que hay en Cuba y que hay en el mundo. Dice, aunque yo había tenido mi tropiezo con la dictadura castrista por simpatizar con Lech Walesa y el sindicato Solidaridad, no fue hasta la época de la perestroika y la glasnost soviética que decidí romper mi contrato forzoso con el régimen. En 1993 fui a parar a la cárcel por el supuesto delito de salida ilegal del territorio nacional. Y cuando salí, me dediqué completamente a la actividad opositora, incorporándome al periodismo alternativo e instituyendo el proyecto Instituto Independiente, Cultura y Democracia. El instituto fue la culminación de muchas ideas que no pudimos desarrollar en años anteriores, fomentando por toda la isla, a través de diversos planes y programas, este proyecto. También fue la prueba definitoria de resistencia civil a la dictadura castrista, consagrándome definitivamente a la lucha cívica no violenta. Una de las cosas que nosotros hicimos allá fue fundamentalmente promover las ideas, y entre esas ideas pues nosotros
grupo de intelectuales santiagueros, yo soy de la ciudad de Santiago de Cuba, creamos una tertulia que le llamamos así porque se le ocurrió a uno de nosotros decirle salir al mundo. Como nadie nos conocía, como pocos sabían lo que estaba pasando realmente dentro de Cuba con los disidentes, pues dimos a conocer y nos dábamos a conocer, nos reuníamos toda la semana, yo conducía aquella tertulia, intercambiábamos desde un poema hasta un ensayo y hacíamos toda una serie de intercambios entre nosotros para que se conociera la vida, intercambiar, relacionarnos y poder actuar de manera, en forma de grupo en nuestra sociedad. Así mismo nosotros fuimos creando cosas, fuimos haciendo diferentes iniciativas y después creamos un centro de estudios donde pues dábamos diferentes cursos, diferentes eventos artísticos, organizamos diferentes actividades, entre ellas incluso llegamos a organizar un coloquio que fue algo que le llamó poderosamente la atención al gobierno, porque como el coloquio se denominaba democracia, democratización, proceso histórico cubano, pues aquello parece que no le gustó mucho al gobierno y así empezamos entonces a recibir la fuerte represiva nuevamente por parte de la policía política castrista. Así mismo fuimos haciendo otras cosas más, nos fuimos embullados, siempre estábamos sometidos al más absoluto control férreo, como hoy ocurre actualmente dentro de Cuba, que la oposición apenas y los disidentes apenas pueden moverse, porque son hostigados, son perseguidos, son constantemente represaliados. Pues así, bajo esas circunstancias terribles de acoso, de hostigamiento, pues seguimos hacia adelante, seguimos trabajando, porque fuimos ganando confianza en que se podía hacer estas cosas. Bueno, llegó un día en que inauguramos el curso de Derechos Humanos, un curso de Derechos Humanos, que lo denominamos Cuba con Derechos. Y fue una cosa terrible, yo nunca había visto cosas similares. Aquello fue rodeado por la policía política, se iba a inaugurar un curso donde se iban a impartir clases de derechos humanos y las personas que estaban invitadas a ese curso, que habían hecho su matrícula, ciudadanos comunes y corrientes, pues no pudieron llegar al lugar donde se iba a efectuar la ley. De todas maneras, nosotros buscamos formas alternativas de ya no darlo en ese lugar, sino tratar de llegar las cosas a las demás personas, y fuimos pues haciendo el curso de una manera asintomática hasta que también el día que íbamos a hacer ya lo que es la graduación del primer grupo de derechos humanos, pues el gobierno volvió a establecer otro dispositivo policial para que no se diera tampoco estas cosas. Algo muy parecido ocurrió en el año 2001 con un salón que lo denominamos Salón de las Artes Visuales, que lo denominamos Arte Open 2001, el arte libre, y entonces también fue represaliado ese día. Las obras ganadoras, que ya había habido un jurado de evaluación, había otorgado los premios a las obras que habían concursado, y fueron ese día que ya íbamos a hacer la premiación y la inauguración del evento, pues aquello fue nuevamente terrible. El gobierno cogió, rodeó la casa donde estaba expuesta la exposición, confiscó todas las obras en el concurso, y los máximos organizadores, principalmente yo, que era el organizador del evento, pues fui arrestado y estuve detenido pues varios días. Las obras, como vuelvo y repito, todas fueron confiscadas, y esta es la fecha de hoy que a los autores de esas obras, a esos artistas, a esos pintores y escultores, nunca se le ha devuelto las obras. Nosotros, aquel hecho, como fue una cosa tan repugnante y que nunca había ocurrido en la sociedad cubana, lo catalogamos como el martes negro en la cultura cubana. Un martes 15 de septiembre del año